Hola, soy Lluís Montoliu, soy investigador científico en el Centro Nacional de Biotecnología, que es este centro que está aquí detrás mío, en Madrid, en España, y estoy encantado de dar esta charla sobre albinismo y terapia génica con motivo de los 100 años de la Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE. Sin más, voy a pasar a compartir mis diapositivas. Y como les decía, voy a eliminar, efectivamente, voy a hablar de albinismo y de terapia génica. Como les decía, este es un tema en el cual yo he estado trabajando los últimos 30 años y especialmente en albinismo, con lo cual quiero empezar indicando que el albinismo es una enfermedad rara, es una condición genética poco frecuente que afecta entre 1 y 10.000 y 1 y 20.000 personas. Habitualmente solemos decir 1 y 17.000, que más allá de la evidencia, más allá de esa falta de pigmentación, lo que realmente les caracteriza es una deficiencia visual considerable, que causa esta hipoplasia foveal, que causa estas conexiones quiasmáticas anómalas y que como consecuencia pues tenemos esta agudeza visual disminuida, la fotofobia y el nistagmo, estos movimientos descontrolados de los ojos. Históricamente se han clasificado los albinismos por si fueran oculocutáneos, afectaban la pérdida de pigmentación a la piel, los ojos y a los cabellos, o oculares cuando solamente afectaban a los ojos. En realidad, esto es bastante más complejo porque genéticamente está formada por diferentes genes que son los que causan estos diferentes tipos de albinismo. Lo fundamental del albinismo es que carecen de fovea, esta región anatómica que es la que tiene la mayor concentración de fotorreceptores conos, y es la que no existe. Por lo tanto, las personas con albinismo tienen estos fondos de retina sin fovea, sin mácula, y carecen de esta visión central, y la única visión que les queda es la visión periférica. También tienen alterados las conexiones entre las células ganglionares y los núcleos de procesamiento visual del cerebro, y en lugar de compartir la información como hacemos el resto de personas sin albinismo, en su caso el ojo derecho solamente se comunica con el hemisferio izquierdo y viceversa, lo cual da lugar pues, a un funcionamiento anómalo de la estimación tridimensional de los objetos y de la percepción de la ubicación de los objetos, ¿no? Lo cual da esta idea de que tienen también una visión alterada. Genéticamente hoy conocemos 22 tipos de albinismo que están asociados a 21 genes. Digo 21 porque hay uno de los tipos de albinismo oculocutáneo, el OCA5, que todavía no sabemos exactamente cuál es el gen causante. Sabemos la región de un cromosoma 4, pero no sabemos. En general, los genes están asociados al funcionamiento anómalo de los melanocitos o al funcionamiento anómalo de los melanosomas o de los lisosomas, como veremos a continuación. Unos cuantos ejemplos de presentación de personas con albinismo. Este es un caso de albinismo oculocutáneo de tipo 1, mutaciones en el gen de la tirosinasa, que puede presentarse con ausencia de pigmentación o con presencia de pigmentación variable. En todos los casos tiene la alteración visual correspondiente. El albinismo más frecuente en África es el albinismo oculocutáneo de tipo 2, como tiene este chico negro de Camerún con albinismo. También el oculocutáneo de tipo 3, asociado al gen TIRP1, y también tenemos otros muchos tipos de albinismo, como el albinismo oculocutáneo de tipo 4, asociado a mutaciones en el gen SLC45A2. Tenemos el albinismo ocular asociado al gen que está en el cromosoma X, GPR 143, y en general todas las personas con albinismo que tienen también una manifestación de pérdida de pigmentación, pues tienen que protegerse del sol con cremas adecuadas para no quemarse, pero lo importante son las alteraciones visuales, como les decía al principio. Da igual
la presencia o no presencia de pigmentación. No hay una correlación entre presencia de pigmentación y mayor o menor calidad de visión. En cualquier caso, todos los tipos, todas las personas con albinismo tienen este déficit visual. ¿Dónde están estos 22 genes y qué es lo que están haciendo? Bueno, en primer lugar tenemos una serie de genes como el gen de la tirosinasa o el DCT o el TIRP1 que lógicamente están involucrados en los pasos enzimáticos que llevan a la producción de eumelanina. Por lo tanto, parece sencillo de explicar que cualquier fallo de estos enzimas pues, interferirá con la producción de pigmento. Luego tenemos otros genes que codifican para transportadores de iones que controlan el pH de orgánulos celulares, como puede ser el caso de OCA2, que codifica para un transportador de cloro y que mantiene el pH interno del melanosoma donde tienen que actuar estas enzimas. Dentro de lo que es la función del melanosoma tenemos los genes 45A2 y 24A5 de los solute carriers y el GPR143 que interfieren con esta función melanosomal y por lo tanto pues, también van a causar albinismo. Finalmente, a nivel de diferenciación melanocítica, de lo que es la diferenciación de estas células que migran desde la cresta neural a sus diferentes destinos, pues tenemos tanto el LRMDA, que causa el albinismo colocutáneo de tipo 7, o el SLC38A8, que causa el nuevo albinismo llamado de Fonda, en los cuales lo que está interferido es la diferenciación melanocitaria. Finalmente tenemos los albinismos sindrómicos, en los cuales lo que está alterada es la biogénesis de estos orgánulos parecidos al lisosoma, entre los cuales se encuentran naturalmente los melanosomas. Hay 11 tipos del síndrome de Hermansky-Pudlak y un tipo del Chediak-Ihashi. Nosotros llevamos muchos años avanzando en el conocimiento del albinismo a través de modelos animales en ratón, en los cuales modificamos genéticamente y ahora con las herramientas CRISPR, pues lo que hacemos es intentar acercarnos a la situación que se da en humanos. Hemos podido modificar la cantidad de tirosinasa y generar todos estos modelos de albinismo colocutáneo de tipo 1 y nos hemos centrado también en interpretar la función de una serie de elementos reguladores que cuando están mutados también pueden dar lugar a diferentes tipos de albinismo. En particular, con el gen de la tirosinasa nos encontramos con dos elementos reguladores a izquierda y a derecha del gen y un elemento más distal que hemos podido analizar gracias a las herramientas CRISPR. Las herramientas CRISPR son estos sistemas de defensa que tenían las bacterias en procariotas y que se han convertido gracias a Charpentier y Doudna y otros investigadores y gracias al trabajo inicial de un microbiólogo español, Francis Mojica, se han convertido en las herramientas de edición genética por excelencia. Nosotros podemos aplicar dos de estos sistemas CRISPR a la izquierda y a la derecha del elemento regulador, podemos eliminarlo y preguntar cuál es su función. Esto lo hemos hecho en diferentes ocasiones. En primer lugar, gracias al trabajo de David Serugia en el laboratorio, eliminamos el elemento regulador 5', que es un elemento frontera, y lo que conseguimos fue una pérdida notoria de la pigmentación. Por lo tanto, este es un elemento relevante para la función de este gen. Esto lo vimos en diferentes líneas obtenidas de la misma manera. De la manera que fue posible hacer el análisis genético correspondiente y vimos que efectivamente, por ejemplo, en los ojos, los melanocitos que resultaban afectados eran los del coroide, mientras que el epitelio pigmentado de la retina no resultaba afectado. El elemento 3', trabajo de David Serugia y de Almudena Fernández en el laboratorio, aparentemente no alteraba la pigmentación, pero a la que averiguamos un poco la estructura del locus nos percatamos que lo que alteraba eran la expresión de los genes colindantes, en este caso el GRM5 y el NOX4. Con lo cual pudimos establecer pues, una jerarquía de estos diferentes elementos reguladores y cómo interfieren y cómo están regulando pues, el locus de la tirosinasa. Finalmente, Santiago Josa en el laboratorio pues, determinó el papel del elemento CNS2 distal
que se había descubierto hacía unos años antes mediante ratones transgénicos, y nos preguntamos si este elemento era responsable de retener la expresión de tirosinasa en el epitelio pigmentado de la retina. Efectivamente, dentro de este elemento se encontró un sitio de unión al factor de transcripción OTX2, se eliminó mediante CRISPR y se vio que de forma similar no tenía una alteración en la melanina que se acumulaba tanto en piel como en ojo, pero en cambio cuando se medía la expresión por RNA de tirosinasa resultaba afectada. Por lo tanto, esto es un elemento que contribuye decididamente pues, a la expresión de tirosinasa. Hemos hecho con las CRISPR un montón de nuevos modelos animales, incorporando mutaciones puntuales que hemos diagnosticado en pacientes, y es lo que venimos a llamar nosotros los ratones avatar, que es una aproximación a la reproducción de lo que es el fenotipo de estas mutaciones humanas directamente en modelos animales. Este es uno de los primeros realizados en los cuales pues, transferimos esa delección de una citosina en este gen, en esta chica con albinismo, y el ratoncito que está derecha arriba es la que corresponde al ratón avatar. Esto lo hemos reproducido con numerosos otros tipos de albinismo, lo cual nos permite pues, desarrollar pues, estrategias de validación de seguridad y de eficacia para tratamientos de albinismo, que entiendo que es el interés de esta presentación. Para ello, hace unos cuantos años, en 2006, pues establecimos lo que serían la base de las alteraciones visuales del albinismo. Nos preguntamos si esto era un producto de la falta del producto final o de la falta de elementos intermediarios. Creamos un ratón transgénico que expresaba tirosina hidroxilasa en la retina de estos animales albinos, con lo cual era capaz de producir el primer paso de la tirosinasa, la oxidación de tirosina a L-dopa, pero la tirosina hidroxilasa, a diferencia de la tirosinasa, no es capaz de producir melanina. Sin embargo, la producción de esta dopa pues, fue suficiente para restaurar las conexiones quiasmáticas y fue suficiente también para, mediante un test de desarrollo, un test de comportamiento, el test optokinético, ver que los animales habían restaurado su función, la función visual. Esto dio a pie a que unos pocos años después un equipo norteamericano evaluara el tratamiento de personas con albinismo administrándoles L-dopa. En este caso fueron personas adultas a las cuales se les administró, y los resultados no fueron concluyentes, porque a pesar de que los datos de agudeza visual, pues especialmente con la dosis elevada de dopa de 0,76 miligramos por kilo, pues daban a entender que había una tendencia de mejora visual, la dispersión estadística era tan elevada que no permitió encontrar resultados concluyentes. Probablemente uno de los errores de este trabajo fue mezclar diferentes tipos de albinismo y no tratarlos de forma separada. Sin embargo, esto se ha restaurado en ratones recientemente, y el grupo de Elena Lee y de Jay Self en Southampton, en el sur de Inglaterra, ha demostrado que en ratones recién nacidos, entre el nacimiento y hasta día 15 después del nacimiento, pero no más tarde, que sería equivalente a aproximadamente 2 años en humanos, se les puede administrar L-dopa, y esa administración conlleva una mejora de la función visual. Por lo tanto, la E-dopa podría ser utilizado en un futuro como una terapia siempre y cuando se administrara prontamente en el desarrollo. Una alternativa la propició Brian Brooks desde los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos, con la propuesta de usar nitisinona, que es una droga que se desarrolló para tratar la tirosinemia hereditaria de tipo 1, en la cual el enzima afectado es FAH. En este caso, saben que en la tirosinemia hereditaria se generan una serie de compuestos neurotóxicos. Para evitar su producción, nitisinona bloquea unos pasos enzimáticos anteriores, de tal manera que una de las consecuencias secundarias es un aumento de tirosina
del aminoácido tirosina en plasma circulante, que si hay actividad tirosinasa residual puede utilizarse para aumentar la producción de DOPA y la producción de pigmento. Esto se comprobó con el ratón Himalaya, el ratón al cual se le administró en un flanco, se le administró al ratón la nitisinona y luego se afeitó uno de los flancos y al crecer el pelo se vio que tenía una mayor pigmentación, que también llegaba al ojo, pero no estaba claro que tenía una mejora de la función visual. Nosotros lo probamos con otro modelo de ratones de albinismo oculocutáneo de tipo 1B, en los cuales hay una cierta actividad tirosinasa residual. En este caso es el ratón Extreme Dilution Model que caracterizamos nosotros hace unos cuantos años. Administramos la nitisinona y con presencia de estos colaboradores en una forma forzada con los ratones, y lo que comprobamos es que éramos capaces de aumentar la concentración de tirosina circulante más de 3 veces en el plasma. Sin embargo, no se apreciaban alteraciones, aumentos de pigmentación en este modelo de animales, tanto en piel como en retina y como en histología de piel. De hecho, estos mismos resultados negativos también los obtuvo Brooks con otro modelo de ratones albino o colocutáneos albino de tipo 3, en los cuales tampoco se observó una mejora de la función visual. De hecho, se hizo una evaluación piloto en adultos, en los cuales se trataron 5 personas adultas con albinismo colocutáneo, y lo que se vio es que la nitisinona pues, tenía un efecto en la pigmentación del iris relativamente azaroso. En algunas personas sí, en otras personas no. De la misma manera que la agudeza visual pues, era altamente variable, sin ninguna conclusión concluyente. Y lo que sí que se vio en uno de los pacientes es que se le incrementó pues, la pigmentación tanto en la piel como en los cabellos. Por lo tanto, el uso de nitisinona podría tener su utilidad en pigmentación, pero no está claro que lo tenga en visión. En cuanto a terapia génica, tanto in vivo como ex vivo, en particular in vivo, en el caso del albinismo, el CRISPR es uno de las estrategias que se ha propuesto para utilizar, y para ello pues, se ha pensado en corregir las mutaciones. Sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo. La terapia génica tradicional lo que pretendía es resolver la mutación cambiando el gen o añadiendo un gen con la copia correcta mediante un lentivirus, pero que tenía un riesgo de mutagénesis por inserción, y por eso se hicieron populares los virus adenoasociados que permiten la adición de un gen de una forma episomal sin alterar el genoma. El más conocido y aprobado tanto por la FDA como la EMA en Europa es Luxturna, que incorpora copias correctas del gen RP65 para tratar tanto retinosis pigmentaria como amaurosis congénita del Leber, y estos mismos virus se han utilizado para el tratamiento de albinismo ocular por el grupo italiano de Andrea Valabio y Enrico Surace en Nápoles, y también para el tratamiento de albinismo oculocutáneo de tipo 1 con tirosinasa. En ambos casos, la inyección de estas partículas adenoasociadas pues en los ojos de estos ratones daba una mejora de la función visual que en cualquier caso eran transitoria. También se evaluó la utilización de morfolinos, de oligonucleótidos antisens, para corregir una mutación asociada al albinismo ocular que tenía que ver con el procesamiento incorrecto aberrante del gen correspondiente de GPR143. Actualmente lo que está ocurriendo con CRISPR es que, dado que es complicado restaurar la secuencia correcta, lo que podemos hacer es eliminar la copia incorrecta. Actualmente hay más de 60 ensayos clínicos en CRISPR que se pueden ver en clinicaltrials.com, y la mayoría son ex vivo, como los que sirven para tratar el cáncer por inmunoterapia, eliminando los genes PD1 y el receptor de células T, de tal manera que antes de introducir los linfocitos así tratados en los pacientes de mieloma, de sarcoma o de melanoma,
pues se les introduce también este receptor quimérico de antígenos. Esta es la terapia CAR T-cells, y esto pues está dando muy buenos resultados también en anemia falciforme y en beta-talasemia, en los cuales pues CRISPR ha servido para reactivar la expresión de un gen embrional como la gamma globina, y esto ha servido para que esta mujer, Victoria Gray, tratada en julio de 2019, a finales del 20, pues tuviera prácticamente toda su hemoglobina formada por gamma globina, y de tal manera que estaría curada. A nivel de terapias oculares con CRISPR, se está evaluando la seguridad y eficacia de esta maurosis congénita de Leber de tipo 10 con mutaciones en CEP290, que son mutaciones asociadas a un procesamiento aberrante por señales crípticas en el intrón. Estas señales se pueden eliminar con CRISPR, y esto ha dado pie pues, a la preparación de este ensayo clínico que está teniendo lugar en estos momentos. Más allá de la utilización de estos virus adenoasociados, pues se está considerando la utilización de nanopartículas lipídicas, y este es el caso del tratamiento de esta enfermedad rara, amiloidosis congénita por transtirretina, en los cuales esta empresa Intelia, asociada a la investigadora Jennifer Doudna, tras probarlo con una administración única en ratones, lo probaron en verano de 2021 utilizando esta formulación, estas nanopartículas que incorporan los dos RNAs, un RNA mensajero que codifica para la nucleasa Cas9 y un RNA específico del gen TTR, que es el que guía a la nucleasa para cortarlo e inactivar su función. Más allá de probarlo en ratones, lo probaron en macacos, comprobaron que la terapia funcionaba en macacos, y también lo han probado en personas, de tal manera que en estos grupos de 3 personas en diferentes dosis se veía que un mes después, tras la administración de estas nanopartículas, descendía de forma significativa el acúmulo de la proteína TTR. Quiero hacer notar que estas nanopartículas lipídicas, estas LNPs, las que contienen las moléculas de ARN en su interior, son las mismas moléculas nanopartículas lipídicas que se han incorporado en 2 de las vacunas más conocidas contra la COVID, que son las producidas por Pfizer-BioNTech y Moderna, gracias a la tecnología que publicaron en su día pues tanto la investigadora Kathleen Caricó como el investigador Drew Weissman. Por lo tanto, hoy en día, y esto también es válido para albinismo, la inactivación de genes mediante las herramientas CRISPR-Cas puede utilizarse como una terapia en aquellos casos que esa inactivación pueda tener un componente terapéutico. Para la corrección de genes no parece que las CRISPR-Cas9 tradicionales vayan a funcionar, dado que son ampliamente variables en su resultado, y en cambio los editores de bases, aquellos que son capaces de cambiar una de las bases, una A por una G o una C por una T, o recientemente una C por una G, podrán ser utilizados en estas terapias. Y hay que comentar también que las tecnologías que se van a usar también en su momento para albinismo, pues van a ser, como ya se han usado, pues estas partículas adenoasociadas, o bien los ARN mensajeros incluidos dentro de nanopartículas lipídicas. Quiero terminar esta charla indicando que los editores de base probablemente sean la versión de las herramientas CRISPR-Cas que van a ser en definitiva utilizadas más en la clínica. Me gustaría dar las gracias a los diferentes miembros de mi equipo, actuales y pasados, y a las diferentes instituciones que nos han dado pues, su financiación para poder realizar estas investigaciones. Quiero también resaltar nuestra colaboración desde hace muchos años con la Asociación Española de Pacientes, Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, ALBA. Esta es una de las últimas reuniones físicas que pudo tener lugar en Sevilla en septiembre de 2019. Este año, el mes de septiembre, lo vamos a también intentar repetir en el Escorial, pasada la pandemia, y para todos aquellos que estén interesados, pues pueden recomendar tanto para
ustedes como para las familias con albinismo 2 libros que tengo escritos sobre el tema. Uno que es el albinismo, destinado a padres y madres de niños con albinismo. Este es un libro gratuito que lo pueden pedir y que fue publicado inicialmente en 2018 y que ha sido actualizado en 2021. Y luego también el ¿Qué sabemos del albinismo?, que es un libro pues, publicado para cualquier persona con interés en albinismo, publicado en 2019. El primero de ellos, que es el albinismo, con fotografías de Nay Turralde, lo hemos convertido en un libro web. Es un libro que está, todo su contenido está accesible por web, y además lo hemos convertido en febrero de 2020, lo hemos convertido en un audiolibro en colaboración con la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. En este caso, pues incluso para las personas con una baja capacidad de visión, como son las personas con albinismo, tienen pues esa posibilidad de acceder también a este libro. Y sin más, esto es todo lo que quería yo compartirles hoy, y decirles que el albinismo sigue siendo una enfermedad rara, una condición genética que no es tratable, que todavía, a pesar de los diferentes intentos con L-Dopa, con nitisinona y las diferentes pruebas experimentales con vectores de terapia génica, todavía no podemos tratar al albinismo, pero que si el albinismo va a poder ser tratable en un futuro más o menos inmediato, pues yo imagino que van a ser por lo menos 2 de las vías. Una vía va a poder ser en determinadas circunstancias, siempre y cuando se puedan establecer que esto es seguro y eficaz en recién nacidos, como lo es en ratones, la utilización de L-Dopa. Y en el caso de la aplicación de terapia génica, más allá de la utilización clásica de vectores adenoasociados, probablemente el tratamiento va a tener que ver con vectores basados en los editores de bases, que es esta nueva versión de las herramientas CRISPR, editores de bases que son capaces de cambiar y restaurar la mutación que afecta a alguno de los genes que son causantes del albinismo. Y sin más, les agradezco su atención y les deseo pues una estupenda celebración de los 100 años de su sociedad. Muchas gracias.